Bien. Aniguas, ¿no? Aniguas. Terchos. Vale. Chiste. Nos vamos a dormir. Yo me voy a dormir. Yo me despierto. Estoy demasiado cansado. ¿Chiste o ficción? Dale. No, más bien una chistosa. Vale. Bien, vamos a hablar un pequeño resumen de las guías de la ADA 2023 y 2024, lo más importante. Esto es lo que dicen las guías de la ADA, así que lo vamos a tomar bastante en cuenta, porque definitivamente es la mejor referencia en cuanto a diabetes se refiere. Así que, bien, ¿qué nos dicen las guías de la ADA? Nos dice una clasificación en relación a los tipos de diabetes que conocemos. La tipo 1 nos menciona que es la que se da por destrucción total de las células beta por varios factores, pero principalmente hay una deficiencia absoluta de insulina. La tipo 2 hay una disminución progresiva de la secreción de insulina que se asocia a resistencia a la insulina. La tipo 3, que en las guías de la ADA nos menciona como otras causas específicas de diabetes, que hay un sinfín de posibilidades, como por ejemplo medicamentos, enfermedades pancreáticas, otras sustancias, fibrosis quística, entre otras alteraciones. Así que es importante recordar que la única diabetes no es la tipo 2. Y finalmente la tipo 4, o también llamada gestacional, que está en relación sobre todo al tiempo de presentación a esta edad, en este periodo gestacional que los pacientes van a tener. Así que hay que tomar muy en cuenta estos pequeños datos a la hora de valorar la diabetes. Entonces, como habíamos dicho, la regla general que debemos tener, la regla general es determinar o clasificar adecuadamente nuestra diabetes. Entonces, la diabetes está en relación a múltiples problemas de obesidad, de riesgo cardiovascular, de hipertensión, de hiperlipidemia, y prácticamente la diabetes la van a tener hasta en la sopa. Así que hay que tomar muy en cuenta todos estos pequeños detalles a la hora de ver esta enfermedad. Otra cosa que nos hace referencia las guías de la ADA son los criterios diagnósticos de la diabetes, ¿sí? Nosotros, en base a estos criterios, vamos a definir con certeza si es diabetes o no. ¿Sí? Lo primero, hemoglobina glicada igual o mayor a 6.5. En Latinoamérica, según la ADA, no se la toma en cuenta por muchos motivos. La glucemia en ayunas mayor a 126, ¿sí? O igual a 126. La prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200, pero que deba medirse a la segunda hora. Y finalmente, una prueba de la glucemia aleatoriamente, al azar, mayor a 200 miligramos, y generalmente con pacientes con síntomas. Y además que puedan tener o no una crisis hiperglucémica. Bien. En relación a prueba de tolerancia oral, en la primera hora no sería abajo de 180 y la segunda hora abajo de 150. No. Lo que estamos hablando son criterios diagnósticos que te confirman la diabetes. Porque si tú me hablas si ustedes me hablan de valores inferiores, eso es para confirmar de que no tengo diabetes. Estos criterios son diagnósticos de diabetes. Si se cumplen estos criterios, por ejemplo, a la segunda hora, según la prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200, estoy confirmando la diabetes. ¿Sí? ¿Uno de ellos confirma o más de uno que confirma? Mientras más mejor.
Porque nosotros teníamos una paciente que estaba con en ayunas 140, 140, 125, 146 durante 4 días. Entonces podríamos hablar ya de esa paciente. Sí, definitivamente. Y si tiene síntomas, con mayor razón. La hemoglobina glicada, por ejemplo, si en este momento nos hacemos todos hemoglobina glicada, probablemente la mayoría tenga elevada, pero eso no significa de que seamos diabéticos. ¿Por qué? Porque no es diagnóstica aquí en Latinoamérica. ¿Sí? Doctor, pero ¿usted qué cree que debería ser? Porque la mayoría de los doctores con los que yo he pasado, dicen que arriba de 7 ya es diabetes. ¿Quién dice? Los doctores que ya he pasado. ¿Los doctores? ¿Tiene validez lo que dicen los doctores? ¿Tiene validez lo que digo yo? Que se vayan a la chingada los varios, que se vayan a la chingada los varios. Por eso le pregunto, ¿usted qué cree? ¿Debería ¿Qué ser? dicen las guías? No, las guías dicen que no, pero ¿usted qué cree? Usted como médico endocrino. Yo me baso en las guías. ¿Por qué? Ya les he dicho, ya les he mencionado sobre este ejemplo. ¿Sí? Sobre este ejemplo. Sobre este ejemplo. Dime. ¿Y la tolerancia a la glucosa? ¿Qué? ¿Está? ¿Aquí está? Prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿A qué quiero llegar? O sea, nosotros debemos, no porque un hijo de vecina que esté, es que no deberían grabar, me ponen incómodo, me estresa. Un docente que está mal del hígado, o un médico que está mal del hígado, les dice algo y ustedes le van a creer. No es que le crea. Es que no, es que tú debes basarte en lo que dicen las guías, en lo que dicen los libros. No porque tenga una experiencia de unos cuantos pacientes que no tienen ni punto de comparación con las guías, que ya es un estudio gigantesco, va a tener validez. Yo no estoy diciendo que les creo, yo estoy diciendo que ellos piensan que la hemoglobina glicosilada mayor a 7 debería ser... Aquí peor todavía, aquí en Bolivia peor todavía, aquí en Latinoamérica peor todavía. Nuevamente les digo, si nos hacemos hemoglobina glicada, aquí ya tiene Franklin una hemoglobina glicada. No estoy diciendo que tiene diabetes. Pero hay unas 95 Ajá. que a basales es como 105. ¿Sí? No sirve. Y más aquí en Latinoamérica. Si los otros tienes elevados, probablemente sí sea diabetes. Pero una hemoglobina glicada no te dice nada. Nada. Tiene otras connotaciones importantes la hemoglobina glicada, que luego lo vamos a mencionar. Dime, Brenda. Yo creo que la hemoglobina glicada aquí en la tabla nosotros no la consideramos. En Latinoamérica, porque no hay estandarización de los tipos de hemoglobina. Aquí cerca, te mides una hemoglobina en un lado, te puede salir anormal, pero no es la hemoglobina que quisiéramos, porque hay una hemoglobina específica para nosotros, para los humanos, la A1C, ¿sí? Ese es mucho más específico, pero aquí te andan midiendo otro. Ahora, incluso con las A1C no está estandarizado, por más de que esté certificado el laboratorio, por lo tanto no es fidedigno. Entonces, de lo que preguntaba Franklin, como la glucemia en ayunas está mayor a 126, ya es un diagnóstico de diabetes. Es un parámetro. Una medida no es diagnóstico. ¿Por qué? Porque hoy me puedo haber comido un chocolate y la medida puede ser inmediatamente de que me haya comido el chocolate. Claro, el ejemplo que él daba, digamos, de la paciente Varias de veces 4 en ayunas me pregunto, veo el contexto del paciente, si tiene antecedentes, la edad, miles de cosas y recién puedo decir, yo creo que tiene diabetes, esta glucemia no está bajando y para tener certeza le puedo pedir otras pruebas. Entonces la hemoglobina glucosilada tendría que estar acompañado de otro parámetro. Aquí en Latinoamérica sí, definitivamente. Para diagnosticar diabetes. Definitivamente. Ahora, esa hemoglobina glicada que sí está elevada, te puede decir de que está teniendo hiperglucemias y más bien te podría hablar de resistencia a la insulina. Luego les voy a mostrar un gráfico que les va a decir, tengo tanto de glucemia, no tengo hemoglobina glicada, calculo tal cosa y probablemente me salga una hemoglobina glicada de este tipo. Ahí sería más coherente nuestro razonamiento de que podría ser diabetes. Mientras más criterios entonces,
mejor. Y siempre valorando los síntomas. Última pregunta. Una persona con alteración hepática puede tener una hemoglobina glicada alterada también. Hay que tomar en cuenta la hemoglobina glicada no tanto en problemas de hepatopatía y demás. Sí. ¿En qué patologías deberíamos tener mucho cuidado? En patologías que traigan consigo hemoglobinopatía. Ejemplo, ya sea para arriba, eritrocitosis, o ya sea para abajo, anemia. ¿Sí? Si tengo estas alteraciones, ahí recién me preocupo de que la hemoglobina glicada no está o no es fidedigna. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en esos pacientes. Y lo bueno de la hemoglobina glicada es que, por ejemplo, le puedo tomar en este momento una hemoglobina glicada a Raúl. No necesito saber de que estén ahí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, mientras más criterios, mejor. Pero eso nos van a ayudar a confirmar un diagnóstico. Ustedes, si no cumplen criterios, no diagnostiquen diabetes. Hoy me mandan en el hospital hemoglobina, no hemoglobina. Me mandan glucemia de 108, diabetes. Todos los días pasados, glucemias normales. Le tomo una postprandial hoy mismo y sale en 110. ¿Será diabetes? No. Podríamos hablar de resistencia, por eso lo voy a estudiar con calma. ¿Sí? Pero no se lancen a decir diabetes sin cumplir criterios, esto es básico. Lo mismo pasa en otras patologías, tienes que cumplir criterios para diagnosticar. No me puedo lanzar al éxito cuando tenga una hemoglobina glicada mayor a 7, se vayan a chingar. No me puedo explayar como quisiera, pero bueno, justamente hablando de hemoglobina glicada, la más específica es la A1C, no requiere ayuno y menos influencial, es la que menos influencias puede tener en base a los otros métodos. Desventajas: tiene que ser un laboratorio certificado, no es accesible muchas veces. En la Caja Nacional, ¿cuántas veces nos cortan este laboratorio? Puede variar según la raza y varía según la hemoglobinopatía. Dentro de las pruebas, diabetes en pacientes asintomáticos, ¿sí? En quienes vamos a hacer test de diagnóstico de diabetes, en pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 25, es decir, a partir de sobrepeso, ya deberíamos hacer un screening. Pacientes con sedentarismo o como estudiantes de endocrino, parientes en primer grado. ¿Por qué esta crítica? Cuando llevemos obesidad, les voy a volver a criticar, siempre los estudiantes me critican de que no critico al inicio de la rotación, por lo tanto ahora lo voy a hacer. Están subiendo por el ascensor todos, o la mayoría. ¿Sí? ¿Estará bien eso? ¿Sí? Hacen cola para subir por el ascensor. ¿Sí? Y pueden provocarse enfermedades metabólicas importantes con pequeños detalles como estos. Son bastante jóvenes, ¿no? Si están así a esta edad, ¿cómo estarán cuando sean mayores? ¿Sí? Es importante que nosotros también con pequeños detalles deberíamos transformar. Porque ¿cómo le voy a exigir a un paciente que no sea sedentario si yo lo soy? Medio que no da, ¿no? Medio que no da, exacto. O soy obeso y le digo que baje de peso. Medio que no es coherente, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Cambiemos nosotros primero. Parientes en primer grado, afroamericanos y latinos, bebés mayores a 9 libras. También debemos pensar en pacientes hipertensos, dislipidémicos, ovario poliquístico, intolerancia a los carbohidratos, acantosis nígricas, que ya marca un dato importante para hablar de resistencia a la insulina, no de diabetes, de resistencia a la insulina, los acrocordones también, que son importantes, y la enfermedad cardiovascular previa, que también podría asociarse a una lesión endotelial. Es una manera de tirarse del daño. Entonces, este screening que vamos a hacer para buscar prediabetes también se debería buscar en pacientes con sobrepeso. Las guías del ABA nos mencionan que incluso deberíamos buscar en pacientes entre 25 y 23 índices de masa corporal. Me parece un exceso,
a más de que tenga un antecedente importante. Obesidad o sobrepeso en pacientes mayores de 45 años, eso es vital que realicemos como screening. Y si el test es normal, podríamos repetir entre 2 a 3 años. Eso es lo que nos recomiendan las guías del año. El índice de HOMA está descartado como confirmatorio de resistencia a la insulina o de diabetes. Eso también debe estar claro. Seguramente en sus rotaciones han visto calcular el índice de HOMA y algo vital que deben saber es que no confirma absolutamente nada. Solo es sugerente. Para determinar este índice de HOMA deberíamos solicitar glucemia basal e insulina basal, ya sea pre o postprandial, para ver cómo responde la insulina en relación al azúcar que se consume o en relación a la parte basal de estos valores, ¿sí? Así que aquí ven la fórmula para ver cómo está su índice de HOMA y que si sale más de 3 podríamos decir de que hay datos de resistencia a la insulina o son sugestivos de tener resistencia a la insulina, ¿sí? Hay calculadoras en internet también que les pueden ayudar. Entonces tenemos que valorar una prediabetes cuando la glucemia basal está entre 100 y 125, una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada entre 144 y 199 a las 2 horas, eso es importante mencionar, no es a cualquier hora, y una hemoglobina glicada que me parece extremadamente estricto este valor, pero nos mencionan que debería ser entre 5.7 y 6.4. Diabetes gestacional, algo vital que debemos tomar en cuenta, como ya lo hemos mencionado, es el tiempo. Entre 24 a 28 semanas debería ser diagnosticada, pero también se puede diagnosticar previo o posterior, pero con algunos datos de que podría ser otro tipo de diabetes. La prueba de tolerancia oral en estos pacientes son de diferentes valores, así que debemos tomar en cuenta si es paciente adulto gestante o no gestante, ¿sí? Otro dato importante que debemos tomar en cuenta son los valores de referencia normal en los pacientes. Sabemos que un paciente diabético que no está gestando, para ser confirmatorio de diabetes debe ser mayor a 126. Y miren, en mujeres embarazadas los valores son mucho menores, así que no escatimemos esfuerzos a la hora de ver estos valores. Si es que digamos estén 100, 110, ya podríamos estar confirmando que es diabetes en una gestante, por supuesto. Así que los valores son de vital importancia para tomarlos muy en cuenta. El manejo inicial, entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Lo primero que nos recomiendan es que clasifiquemos adecuadamente nuestra diabetes. Estamos nuevamente, repito, mal acostumbrados a decir que todas las diabetes son tipo 2. ¿Y qué problemas nos traen eso? Que no hacemos un tratamiento adecuado. Lo único que sabemos es dar metformina y glibenclamida. Para eso sí somos expertos, ¿sí? Actualmente, seguramente en los libros que han estado avanzando, seguramente los que han estado revisando ya el tema de diabetes, no creo que hayan leído bastante sobre glibenclamida, ¿o sí? Pero lo han visto utilizar un montón. Así que hay que tener mucho cuidado con COVID. Es un hipoglucemiante, ¿no? Es un hipoglucemiante de tipo sulfonilurea que actualmente ya no se lo utilizan en países desarrollados, ¿no? ¿Por qué seguimos utilizándolo nosotros? Porque es barato y te baja el azúcar, pero trae consigo un sinfín de alteraciones importantes. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de ver los pacientes y por lo tanto deberíamos clasificar adecuadamente los mismos, ¿sí? Otro punto importante en el manejo inicial que nos recomiendan es detectar complicaciones de la diabetes. ¿Nuestro paciente tenía algún dato de complicación de la diabetes en la clase anterior? ¿Recuerdan? ¿Qué complicación tenía? ¿Quién dijo sí? ¿Qué complicación tenía? Tenía polidipsia y... Pero eso no es complicación,
son síntomas. ¿Qué complicación te diga? No estabas en la clase anterior. Por si acaso les digo de que 3 clases no asisten y ya chao examen final, ¿no? ¿Qué dice? La obesidad no es complicación, sino puede ser un factor de riesgo o también podría ser No era alteracional. la nefropatía diabética. ¿Cómo se la diagnostica? ¿Cómo digo con certeza de que es nefropatía diabética? A través de la creatina. ¿Solo proteinuria? Creatina. ¿Solo glucosuria? No. Creatina. El filtrado no me dice nada. No, calma, doctor. De la taja de filtrado glomerular, creatina, urea y. A eso Y examen de orina micropulmones de 24 horas. puede ser con muestra simple y ya me detecta microalbuminos y Sí. no se crean de que las Ya 24 sería- horas es mandatorio. Ya sería estadio 3. Una muestra simple y ya está. Pero no son criterios de nefropatía diabética, todo es lo que me han mencionado. Un criterio es un antecedente, obviamente, de que el paciente sea diabético de larga data. 5 años. Ya va mejorando, 5 años por lo menos. Podría ser antes incluso, pero 5 años es un excelente parámetro. Entonces estamos hablando de tiempo. Si es diabético. Si tengo ese tiempo y tengo lo que ustedes han mencionado, podría sospechar, pero sigo sin confirmar. ¿Qué criterios debería tomar en cuenta para confirmar de que tengo nefropatía? Volvamos a nuestro paciente. Nuestro paciente tenía datos de nefropatía diabética. Acuerdo del paciente. Póngalo de nuevo. ¿Cómo que no se acuerda? Tanto paciente que vemos todos los días. ¿Qué dice? Habíamos mencionado que nuestro paciente tiene chingados está. Diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico, ¿no? ¿Con Sí, eso sí. tendrá nefropatía? No. Tiene lesión renal aguda, ¿no? Tiene hipertensión. Pero eso no me dice de que tenga nefropatía. Así que por lo tanto, tarea para la casa, para la siguiente. Dígame criterios confirmatorios, no sugerentes, de nefropatía diabética. Puede tener una eco, pero no te confirma que es una nefropatía secundaria a la diabetes. ¿Qué pasa si la hipertensión está provocando la nefropatía? No es diabetes. ¿Sí? A ver si me lo buscan, pero a ver si me lo comentan, ¿no? De tantas tareas ya se surgieron que no me las comentan. ¿Sí? Doctor, el primer criterio de una persona para tener nefropatía diabética es el aumento de la taja de filtrado glomerular. Puede llegar de 180 hasta 200. Puedes tener nefropatía diabética con tasa de filtrado glomerular normal. Mas el primero signo es la disminución de la vena eferente por culpa de la glicosuria misturada con las proteínas. Nuevamente te repito, puedes tener nefropatía diabética con tasa de filtrado glomerular normal. Por lo tanto, solo es sugerente, no confirmatorio. ¿Sí? Bien. Un paciente que probablemente vaya a tener una patología nefrológica, ¿le agregarías contraste para justificar ese examen? Claro que no. ¿Y dañar más los riñones? Sí, porque yo no es. Hay otros métodos más simples que se van a sorprender y les digo ya, está en relación al tiempo. El tiempo con algo que ustedes han mencionado, muy aparte de los 5 años que nos ha dicho la compañera aquí que mañana están hablando con sus preguntas, es No le voy a preguntar. nefropatía diabética. ¿Sí? Siempre me olvido tu nombre, ¿no?
Aveniana. 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 La Aveniana. La La Aveniana. ¿Cuál es el nombre? Te aplazas y entonces, ¿dónde estamos? Detectar complicaciones de la diabetes, revisar tratamientos previos y factores de riesgo. ¿Sí? Debo preguntarme todos estos datos importantes, formular el plan de tratamiento, pero de forma específica, y valorar al paciente, no tratar a todos los diabéticos tipo 1 de la misma forma, a todos los diabéticos tipo 2 de la misma forma y demás. Y finalmente, continuar con los cuidados, que eso es vital, ¿sí? No puedo dejarlo a libre albedrío. Otra cosa importante, asociar con otras especialidades. Nuevamente, no nos deberíamos creer todólogos y creernos oftalmólogos, creernos nutricionistas y demás. Otro dato importante, los dientes. Seguramente han visto bastantes pacientes diabéticos con problemas dentales serios, ya sin dientes y demás. ¿Cómo podemos exigirle que haga una dieta saludable si ni siquiera dientes tiene? Otro dato importante, la salud mental. Es lo mismo que utilizar celular, ¿no? Una persona que utiliza celular y está manejando es sinónimo de que está manejando ebrio. ¿Sí? Es lo mismo que el diagnóstico de cáncer. ¿Sí? Decirle a un paciente que tiene diabetes es sinónimo de decirle que usted tiene cáncer, ¿no? Así que tomemos esos pequeños detalles importantes y manejemos de forma multidisciplinaria estos pacientes. Eso es lo que nos recomienda las guías de la. Entonces, no creo que ustedes quieran estar ciegos de sus pacientes estén ciegos. El infarto, a veces tenemos accidentes cerebrovasculares y no le damos la importancia necesaria. Escuchamos que el paciente tiene ACV y nos volvemos, tenemos el infarto de miocardio y nos volvemos locos. Tiene que actuar rápido, que tenemos que mandar la cateterismo, bla, 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 bla. Tenemos pacientes con stroke, nos vale madres. No, se va a morir. Se va a morir de neumonía. La mayoría somos así, los dejamos ahí. Los intensivistas, seguramente ustedes van a estar muy asociados a varios intensivistas. Hay muy buenos, pero hay otros pésimos que dicen, si no es recuperado, si lo mandan a salas comunes y no se hace absolutamente nada, solo darle su heparinita y ojalá Dios quiera que responda el paciente a través del tiempo. El cerebro afectado tarda un montón de tiempo en recuperar, así que debemos también tomar eso en cuenta. Y lo malo es que me están grabando esas cosas, ¿no? Pero bueno, ojalá algún día entiendan que no debería grabar. Pero bueno, alteraciones renales, problemas dentales que ya lo hemos mencionado, amputaciones, el síndrome de la mortadela, ¿no? Ir cortando de a poquito, no creo que sea muy agradable. A ver, siéntanse sin un miembro ustedes, no creo que sea para nada agradable. Y no es fácil también para el paciente recibir estas noticias de que necesita amputación de un miembro, de problemas serios de complicaciones en el embarazo, neuropatía diabética, problemas de disfunción sexual, incluso le tenemos miedo a la insulina, ¿no? ¿Alguien es de Colombia aquí? ¿No? En Colombia hay una escuela que hace de que los médicos se pinchen y demuestren al paciente de que no hay ningún problema con los inyectables. Así que alguna vez creo que debería ser oportuno utilizar esos métodos, ¿no? Porque seguramente ya han visto en la práctica de que le tienen pavor a la insulina, hablan mal de la insulina. Creo que a políticos lo tratan, ¿no? A los políticos sí tenemos chance de echarles tierra, pero a la insulina no, es prácticamente algo diario que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué cuidados debemos tener? Educar a los pacientes sobre toda esta coyuntura de la diabetes. Dar una buena nutrición dependiendo del tipo de paciente, claro. Indicar actividad física adecuada, no decir haga actividad física y me vale más este tipo de actividad. El paciente tiene insuficiencia cardíaca,
y le estoy pidiendo de que haga trotes, ¿sí? Lo que no es coherente. Hay que tener mucho cuidado en relación a todo esto. Dejar el cigarrillo, tabaco y nicotina. Los cuidados psicosociales, como previamente lo habíamos mencionado, es vital a la hora de ver a los pacientes, así que no descuidemos esa parte. Cuando ustedes diagnostiquen una diabetes, tómense el tiempo necesario, que sea 1 hora, 2 horas hablando con el paciente, pero quítenle la mayor parte de las dudas. El problema es que, tiene diabetes, tómese metformina y glibenclamida y nos vemos en 2 meses. Tiene que hacer dieta y tiene que hacer actividad física. Y me vale madres, sabe qué es actividad física, qué es dieta. La dieta generalmente las personas comunes creen que es algo temporal. Y luego, de aquí a unos años, viene con las complicaciones que vemos aquí y nos complicamos nosotros mismos. Así que tómense el tiempo necesario para explicar a los pacientes todos los datos y si no tienen capacidad de hacerlo, manden al especialista para que sí lo haga, pero tómense el tiempo necesario para hablar con sus pacientes y quitarle la mayor parte de las dudas que tienen. Pérdida de peso, ¿sí? Que es vital. Limitar el consumo de alcohol también, que nos puede llevar a riesgos importantes como una complicación aguda típica que es la hipotensión. Sí, a nivel hepático bloquea la salida y la transformación de glucosa y poder utilizar de forma rápida esa energía. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. El riesgo de pacientes hepatópatas con diabetes puede llevarnos a serios problemas hipoglucémicos, así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, las guías de la ADA nos dicen que hay varias asociaciones, varios factores de riesgo, como el estrés, la edad, la obesidad, el sedentarismo, la dieta, la familia, los antecedentes hereditarios también son de vital importancia. Y yo les pongo este ejemplo, creo que ya lo hice, pero valga la oportunidad para volverlo a hacer. Imagínense de que aquí su compañera Nicole tiene un papá diabético tipo 2 y aquí Raúl tiene papá diabético tipo 1. Raúl o Nicole tienen mayor posibilidad de tener diabetes. ¿Quién creen que tiene mayor posibilidad? ¿Y por qué? Claro. Por la genética directamente. Sí, por la diabetes, pero si Nicole no se pudiera morir, definitivamente no. La posibilidad mayor es que Nicole, por tener un papá diabético tipo 2, es de 40%. Y si tiene los dos papás diabéticos, tiene un 70% de tener diabetes. Aparte de que la diabetes más frecuente es la tipo 2. ¿Sí? Así que deben ver el componente hereditario que es mucho más potente en el diabético tipo 2. Por lo tanto, la herencia es de vital importancia que la tomemos en cuenta. Por lo tanto, en sus historias clínicas no debería faltar: ¿tiene papá o mamá diabética? ¿Tiene hermanos diabéticos? Es un gran detalle a tomar en cuenta. Actividad física. ¿Qué tipo de actividad física? Nos recomiendan, no sé, no me agrada mucho lo que dicen las guías de la ADA. ¿Por qué? Porque dice que más deberíamos hacer actividad aeróbica. No solo la actividad aeróbica es la más importante. Y menciona sutilmente, yo al menos lo he sentido así al ver las guías de la ADA, que el ejercicio de resistencia debería estar presente. Sí debe estar presente en la mayor parte de los pacientes como base y no la aeróbica, ¿sí? La aeróbica sin cuidados de dieta, sin otros cuidados no mejora el peso y demás, y por lo tanto el ejercicio de resistencia, es decir, hacer doler el músculo, ese sí me va a traer mayores beneficios que la aeróbica solamente. Así que eso es otro dato, otro detalle importante. Eso también nos explica de que la gente que va a bailar a los gimnasios no mejora su peso o no mejora grandemente, ¿sí? Así que debemos alternar con estos tipos de actividad física y determinar el ejercicio con mayor
detalle. Por ejemplo, no sé si alguien ha ido a los gimnasios, si los que han ido probablemente les hayan mencionado de que deberíamos tomar en cuenta los MET. A ver si abrimos qué son los MET. Los que han ido al gimnasio y no han trabajado en base a los MET, ¿qué habrán hecho en el gimnasio? Se debe romper el estado sedentario, esto constantemente nos están comentando en las guías de la ASI, así que hay que tener mucha énfasis en esto. El movimiento es vida, dicen. ¿Cómo hacemos el monitoreo glucémico? Hay dos extremos, ¿no? El extremo de que el paciente le vale madre si no se mide nunca, o el otro extremo que se anda pinchando mañana, tarde y noche, incluso más, y no hay dedos que avancen ni bolsillo que aguante, porque cuesta caro. Ahora me van a decir, hay otros métodos importantes que podríamos utilizar para la medición. Hay parches que pasamos el aparato y va leyendo y no necesitamos pinchar, ese parche te dura más o menos 15 días. Pero los insumos son un poquito más caros. Y hay otro también, que es la bomba, no sé si han escuchado hablar, que te va midiendo el azúcar y va inyectando insulina de a poco. Sería una maravilla, sería lo mejor. En el país de las maravillas podría ser de mucha utilidad, en el nuestro imposible. Más o menos, ¿cuánto creen que cuesta ese aparato? El último que he mencionado. $1,000. ¿Ya? ¿Alguien dice otro valor? Y me van a dar la razón de por qué no es viable en nuestro país en este momento. ¿Cuánto cuesta, a ver, un Celerio, un Alto de Suzuki? Cuesta más o menos unos $12,000 a $13,000 el aparato, igual que un auto de ese tipo. Perfecto, tengo el dinero, ¡pum! Pero los insumos que se dan cada mes, más o menos cuesta $500 cada mes. ¿Se imaginan qué significa eso? En países europeos, sobre todo, lo que se hace es alquilar, por decir, es paciente diabético tipo 1, yo te doy el aparato, te chingas y me devuelves el aparato. O no haces un buen uso del aparato, me lo devuelves. ¿Sí? Pero esa realidad es otra, ¿no? Así que no creo que sea sustentable pedirle eso a los pacientes comunes, ¿no? Los diabéticos tipo 1 sí deberían tener este aparato que sería ideal. Entonces, el monitoreo glucémico se debería dar cuando estamos siendo estrictos y monitorizando adecuadamente. Hago la maldad de apagar la grabación. No está aquí el Frank. Hora de dormir. ¿Sí? Antes del ejercicio. ¿Quieres que apague? Raúl quiere que apague. ¿Quiénes votan por que apague? Oye, ¿qué? Pero debería estar aquí. Antes del ejercicio, ¿sí? Sobre todo en diabéticos tipo 1, sospecha de hipoglucemia, es vital que hagamos en eso, ¿sí? Aquí estás sentado, güey. Estás sentado. Después del tratamiento de hipoglucemia hasta normoglucemia, no voy a tocar su celular porque es propiedad privada, pero no me parece adecuado de que esté en las gradas haciendo no sé qué y no esté en clases. Repito, no está en clases y es una vergüenza. Antes de tareas críticas y tomar ocasionalmente pruebas prandial bien ahí. Podríamos solicitar varias pruebas, pero con 1 a 2 semanas de monitoreo estricto ya deberíamos tener un panorama. Mejor llame. Seguimos. Otro dato importante que debemos tomar en cuenta son la terminología a la hora de ver los pacientes. ¿Qué significa esto? A veces los ginecólogos, los cirujanos, los traumatólogos y demás nos solicitan valoraciones por diabetes descompensada. Ya han debido escuchar eso. Tienen una hiperglucemia de 400 y dicen diabetes descompensada. ¿Qué pasa si me comí un chocolate? ¿Será descompensación? Chingas o nada. Chingas o nada. No es descompensada. Deberíamos quitarnos ese chip de descompensación. ¿Qué significa descompensación? Que tenga una complicación de la diabetes. Ahí sí está descompensada. Una complicación aguda de la diabetes.
ahí sí hay descompensación. Porque miren, puede estar en 200 a las 2 horas post-COVID. Miren qué término deberíamos utilizar. Aceptable. ¿Será descompensado? Así que comencemos a hablar con palabras adecuadas estos grados de glucemia para no cometer errores. Porque yo me puedo volver loco y a diario nos volvemos locos, está descompensado, iremos a visitarlo rápido al paciente, vamos, 400 y el resto de la glucemia 100, 110, 120, 180. No quieren operar a los pacientes de 180 por descompensación de la diabetes, así que utilicemos adecuadamente la terminología a la hora de ver los pacientes. ¿Sí? Sobrepeso y obesidad. La pérdida de peso reduce la resistencia a la insulina, es decir, la base del tratamiento, uno de los objetivos es bajar de peso, sobre todo si tenemos sobrepeso o obesidad, claro está. La pérdida de peso modesta conlleva mejoría clínica que deberíamos felicitar, por mínima que sea. Y la evaluación, esto es de vital importancia, debe ser individualizada. No debemos dar tratamientos como sea, ¿no? Como la metformina. Entonces, este gráfico es el que les había comentado, esta imagen. Muchas veces no van a tener el chance de tener la hemoglobina glicada. Por lo tanto, nosotros debemos manejar esta ecuación a la hora de valorar estas glucemias. Nuestro paciente del caso clínico anterior, ¿cuánto de hemoglobina glicada tenía? Ya puedes participarse, porque parece que nadie estuvo en la clase anterior. 7. No. 8. Estaba en 11.8, ¿sí? Por lo tanto, sus azúcares estaban entre 269 y 290. Ahí sí puede estar descompensado. Si la hemoglobina glicada y tengo clínica, podría decir que tiene descompensación, pero hay que ver otros datos importantes para definir si está complicado. Y de la clínica, para que sea descompensado, ¿cuántos? ¿Cómo? ¿Uno suficiente? O sea, ¿Cómo que signo? los mareos. Si tengo mareos, ¿qué pasa si es una hipoglucemia? ¿O qué pasa si mi hiperglucemia está elevada? Y tal vez tengo una polidipsia y poliuria sutil, porque no la pregunto adecuadamente. Así que esos ya son datos de que su diabetes está mal. Se queda de las cosas, porque los otros datos de deshidratación que se podría acompañar a todo esto. Pero, como les digo, ¿qué pasa si tengo una hiperglucemia de 400, pero me he comido un chocolate? ¿Perdón? Ahí estoy. ¿Dijiste algo? Visión borrosa. Visión borrosa. La visión borrosa puede darse tanto en hiper como en hipoglucemia. Coma puede haber en hiper como en hipoglucemia. Ahí sí hay descompensación. Ahí sí hay complicación. ¿Sí? Así que utilicen bien los términos. ¿Dónde está? Aquí. Hemoglobina glicada entonces, menos de 7. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene 7.5 de hemoglobina glicada y tiene, no sé, 90 años? ¿Qué hacen ustedes? No. ¿Por qué? Me parece adecuado. ¿Por qué? Porque quizá el abuelito en un momento come más. O Yo creo que las medicaciones. rojo, entonces queda más prevalente. Yo creo que las medicaciones pueden tener efectos colaterales mucho peores en el paciente. Si gusta mantener así, podría mantener y queda acompañando los resultados del paciente. ¿Valdrá la pena a un abuelito de 90 años mantenerle una hemoglobina glicada entre 6 y 6.5? Más bien eso puede ser deleterio para él, le puede provocar hipoglucemias y demás. Así que debemos ver al paciente y ser un poquito más lábiles en los controles. Por lo tanto, nuevamente repito, individualizar la evaluación. Aparte de los mayores de la clínica.
pueden estar asociados a anemia y ese valor de la hemoglobina no ser fidedigno. También ese es un dato importante. Doutor, por favor, lá anterior, la fórmula, como se calcula? ¿La de la hemoglobina o la del Atrás, coma? atrás. Ahí está. No, Atrás. Ahí esta ahí. ¿Cómo se calcula? Glucemia. Ah, glucemia. Sí. Y estos son valores, ¿cómo se dice? Exacto. ¿Sí? Así que se toma eso y ya está. Son constantes, ¿no? Esa es la palabra, son constantes. ¿Sí? Pego la glucemia. O si no, tú te buscas la tablita que está en internet. Búscate, es que para qué vas a estar ahí calculadoras, ya, búscate la tablita, relación hemoglobina-glucemia y te van a salir. Y ahí vai sair. Incluso hay esas tablas con sonrisas. Te va a decir deseado, no deseado, mal, cuidado, buen control, mal control, hay bellezas en internet. Así que utiliza tus medios, pero ya sabes de que puede haber ese pequeño detalle en relación a esto. Entonces, la glicemia 95 más 77.3 dividido por 35.6. ¿Sí? Así que hay que tomar muy en cuenta todos estos pequeños detalles. Continuamos. ¿Dónde estábamos? Aquí. Entonces, ese es fidedigno, entonces. te puede ayudar a determinar un estimado de la hemoglobina glicada. Ahora, ¿cómo vas a confirmar con mayor certeza que esa glucemia constantemente está con los mismos valores? Está bien. Y ahí ya vas a decir, no, sí, tienes razón, esta hemoglobina está bien. En no gestantes, tener una hemoglobina menos de 7 con los valores de glucemias que vemos aquí. Y gestantes, no se olviden que los valores son mucho menores como hemos mencionado. No tengan mucho cuidado. Es lo mismo que la preeclampsia, ¿no? ¿Cómo se identifica la preeclampsia? Hipertensión. Pero hablamos netamente de la presión. Mayor 140. ¿Y qué pasa si yo En los tenía... niveles más leves, de 140 Ya, a ver, esto quiero que lo analicen y hicieron la respuesta a la siguiente clase. ¿Qué pasa? Y si lo dicen ahora sería perfecto, pero bueno. ¿Qué pasa si yo tengo una presión común de 80-40, 80-50 y ahora mi presión está 120-70 y ya estoy en bomba? Si hay personas Ya estoy en que se puede determinar como hipertensión gestacional, porque si sube sobre 20 milímetros de mercurio, ya se considera hipertensión. Entonces tengo que medir por lo menos 25 a 30 milímetros de mercurio más de lo normal para decir que podría haber, junto con lo que dijo Sebas, sobre la proteinuria y otros factores de que tenga eclampsia. Eso es Exacto. Es decir, no siempre son los valores normales que documentan como nosotros. Sí. Lo mismo pasa en las glucemias. Primero tendríamos que ver los valores basales de la embarazada. Por eso Que debería ser un dato importantísimo. La presión de base. Que debería ser un dato importantísimo. Y eso me lleva, preeclampsia va a tener, ni bien se entere de que tiene el bichito adentro. No. Después de la Así que ahí ya tengo una presión basal. ¿Sí? Lo mismo pasa en las glucemias. Creemos de que puede ser normal, pero no lo es. ¿Sí? Así que vigilen estos valores glucémicos en las pacientes que están. En el caso de una paciente que no vaya, digamos, al hospital con hipertensión, no sabe cuál es su valor normal de la presión y en estado de embarazo tiene que ser variable. ¿Cómo podemos descartar La vigilan. Van a ver otros detalles. Ahí es donde Que ya van a ser parte de la, ¿cómo se llama? Las consultas prenatales. Bien. Es que estaba inspirado para ¿cuál es el nombre de su compañía? No. Raúl, estás liquidado si no me dices. Debe ser tacaña, por eso no me acuerdo. El líquido yo. ¿Qué necesitas? El líquido yo. No te olvides mis rotas conmigo. Yo te ayudo siempre, Nicole. Ya no se olvidó que
60, o sea, la de base su vida histórica era de Era 60. 60. Su presión de base y estaba Estaba normal, pero tenía dolor de cabeza Y la visión de- fotosis. fotosis. Embarazada. Sí. Embarazada. ¿Qué? Esto es vital. El dolor en epigastrio es un dato importantísimo que deben tomar en cuenta. La avidez o la necesidad loca, desquiciada de consumir sal, otro pequeño dato. Sal. Están locas por sal. Agarran la sal y así se... ¿En serio? Es dato de hipertensión. Gestacional. De preeclampsia. Sí. ¿Sí? Es otro dato importante que deben tomar. ¿Sí? Y edemas, ¿no? Que son secundarios a la proteinuria y demás. ¿No? Así que todos esos pequeños datos debemos tomar en cuenta. ¿Sí? Excelente. Continuamos. Tabaco. Hablan mucho del tabaco que debemos dejarlo. Vacunas. ¿Quiénes están no vacunados aquí? Creo que no hayan antivacunas aquí. Yo por ahora. ¿De? Para los enfermados. Ah, sí, tienes que vacunar. Tiene un dato más. Claro, se tienen que vacunar y por si acaso contra la hepatitis ya deberían estar vacunados. Claro, son varias dosis y llegan al internado no van a estar protegidos. ¿Sí? Yo no estoy consiguiendo entender la relación de las vacunas con la diabetes. Infecciones. Te van a predisponer a infecciones. Una hepatitis B no va a ser lo mismo en un paciente que no es diabético, con uno que sí lo tiene. Una enfermedad infecciosa, así simplemente una enfermedad infecciosa, no va a ser lo mismo en un paciente diabético que en un sí diabético. Por los corticoides que Pregunta. aumento de la resistencia. Olvídate de los corticoides. Pregunta. ¿Quiénes han muerto más en el COVID? Diabéticos. Riesgo cardiovascular. Infecciones. Mayor predisposición a todos los Aumenta la población. Por eso se deben vacunar. Y siendo personal de salud, ustedes deberían llevar la bandera. Gracias a los antivacunas ya hay nuevamente sarampión, hay nuevamente viruela del mono y demás cosas. ¿No? Se debería crear el gobierno de esa persona. El gobierno debería crearse de esa persona. No, no me parece que el gobierno tenga que sancionar a las personas. Le hacen daño a la salud pública. Yo discrepo en relación a eso, pero se debería educar. Se debería educar. Yo haría énfasis en la educación más que obligar a la gente a hacer algo. Sí. Claro, exacto. Es muy diferente. Por ejemplo, la fiebre amarilla, ¿cómo se vacuna la fiebre amarilla? Cada 10 años. En verdad, la vacuna de fiebre amarilla ahora ya fue verificada que una vez ya tiene anticuerpos por toda la vida. Exacto. Pero hay algunos gobiernos que siguen exigiendo cada Aquí 10 en años. Bolivia, por ejemplo, sí. Exactamente. Así que hay que acostumbrarse también a eso. Tú vas a ser vacunado, seguramente. Por lo tanto, tienes que vacunarte con las cosas que te van a hacer. Así que, influenza. ¿Quiénes tienen influenza aquí? Solo que la influencia es normal. Inés. Inés. ¿Tú tienes influenza? Cada año deberíamos vacunar. Es lo mismo con la vacuna del COVID. Ahí ha aflorado los antivacunas. Bien, a tomar en cuenta. Entonces deberíamos definir cuánto conteo de carbohidratos en algunos pacientes, no en todos, tratar de manejar lo más estrictamente y lo más equilibrado posible entre grasas,
suplementos y demás, por ejemplo, no hacer tanta énfasis en dar vitaminas, sino mejorar la dieta que contenga todo esto, ¿no? Eso, el COVID también nos enseñó a dar vitaminas como tostados sin ningún sentido, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Dime. Una pregunta, doctor. Algunas personas hablan que una persona diabética no puede tomar creatina y otros estudios hablan que ¿Creatina? Y otros hablan que unos hablan que deberían tomar para aquellas personas que están haciendo gimnasio, incluso no están haciendo, y otros hablan que no. En su opinión, la creatina es un suplemento que nosotros debemos tomar para mejorar la... Si quieres mejorar, si solo es creatina, adelante. Está bien. La creatina es una excelente sustancia para ganar masa muscular, así que puedes utilizarla. No hay ningún problema. Incluso ayuda al cerebro también. Pero no decir, creatina para todo. Cada paciente, cada persona tendrá razones para utilizar creatina, y si lo utiliza de buena forma, por supuesto, adelante, y no va a haber ningún riesgo importante en relación a complicaciones de la diabetes. Gracias. ¿Sí? Este plato, mantenerse activos, agua, beber el líquido de los dioses, que es lo más importante. Así que hay que ir tomando en cuenta todo eso. ¿Sí? También, repito, ese es su nombre ya. No. Hablando de los lípidos, también hay que ir haciendo controles porque es una patología que comúnmente se asocia a todo esto. Las estatinas es vital que la asociemos. ¿Por qué? No olvidemos que la diabetes per se ya es riesgo cardiovascular. Por lo tanto, mientras más pronto utilicemos estatinas de forma preventiva, vamos a ayudar al paciente de mejor forma. Actualmente incluso hay escuelas que dicen diabetes, estatina. ¿Sí? Evitar pancreatitis por triglicéridos elevados, otro dato importante. Combinación de estatinas o fibratos, esto es muy controversial, sobre todo por algunos médicos. ¿Por qué? Porque dicen de que podría provocar la asociación puede provocar alteraciones de los músculos por rhabdomiolisis, pero si revisan el porcentaje de cada uno de ellos es mínimo, así que hay que ver el riesgo-beneficio, ¿no? ¿Valdrá la pena darle combinado cuando es necesario? Jugando con el riesgo de que forme radicales libres, yo creo que sí. Doctor, ¿cuándo debemos dar estatinas y cuándo debemos dar fibratos? Estatinas principalmente cuando tenemos un problema netamente de colesterol. Colesterol. Y también las lipoproteínas de alta y baja densidad. Sí. Si tengo HDL baja, dale estatina. Si tengo LDL alta, dale estatina, aunque el colesterol esté más bajo. Sí. Ahora, eso vamos a hablar cuando hablemos de la patología de los lípidos, pero por ejemplo, en pacientes arriba de 70 años ya no hay gran beneficio de utilizar. Ahora, los fibratos se utilizan generalmente cuando los triglicéridos o kilomicrones están elevados. Ahora, las estatinas, en mi clase de dislipidemia les voy a mostrar un gráfico muy bonito donde muestra, digamos, estatinas tiene efecto en tal porcentaje al colesterol, Sí. y tiene mínimo porcentaje a triglicéridos. En cambio, los fibratos no tienen actividad contra el colesterol. Algunos tienen actividad con las HDL, el omega 3 tiene solo actividad con los triglicéridos, no tiene con el colesterol, y tienes que ir jugando con todo eso. Omega 3 también ayuda en la... De maravilla para los triglicéridos, sobre todo es uno de los mejores medicamentos. Se puede dar todo mundo. Pero a dosis recomendadas, no a cualquier dosis. Tomate omega 3. ¿A cuánto? ¡Ay, qué bueno! Los recomendados 1000 miligramos cada 8 horas, ¿no? No, mas Cada estatina. 8 horas. Cada 8, 3 tabletitas de 1000 miligramos. Dime. Estatina y. Todo por día. todo ¿Cómo? mundo pode dar os Depende dois de cuánto, juntos. pero, ¿no? Os dois Porque hay de juntos. 2000 y demás. Os dois juntos, estatina y. Es lo que decimos, Fibrato. puedes utilizar estatinas y fibratos siempre vigilando el riesgo-beneficio, ¿no? Porque ambos medicamentos, más combinados, aumenta el riesgo de radiomiolisis y de mialgias, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, pero hay que ver todo eso. Gracias. Presión alta,
¿sí? Debemos valorar la presión diastólica, menos de 60, la presión sistólica, menos de 140, y recomendar IECAS o ARAS siendo diabéticos, aunque no tengan hipertensión. IECAS o ARAS, el losartán está entre los arroz y el enalapril está entre los dos. Por lo que están escuchando, tengo diabetes, no tengo hipertensión, tengo años que me podrían llevar a nefropatía. Como forma de prevención, puedo utilizar, aunque no tengan hipertensión, IECAS o ARAS. ¿Y en qué dosis se puede dar eso? Dosis mínimas o menores. Es decir, una dosis mínima hipertensiva, antihipertensiva es 10 miligramos de enalapril, indefinido. Y los son crónicos. Y lo que hacen es prevenir la proteinuria. ¿Y los sacados se puede dar? Por eso, el tratamiento antihipertensivo es 50, como mínimo, 100 como máximo, por favor. Por lo tanto, comienzas con 25 miligramos cada día y 5 miligramos de enalapril. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que soy obeso, claro, tengo 43 de IMC. Mi presión llegó a decir hasta 150 por 90. Entonces, de una forma de prevención, yo podría estar tomando captopril, entonces, de la forma más mínima. Esta idea es en relación a diabetes. En relación a tu persona, ese dato que me dices es dato de hipertensión. ¿Cómo se diagnostica una hipertensión? ¿Cómo diagnosticas una hipertensión? ¿Cómo diagnostican hipertensión? 3 tomas. 3 tomas. Si tienes eso, es decir, deberías hacer un monitoreo para confirmar si realmente tienes hipertensión e iniciar tratamiento. Pero en ti no creo que sería oportuno darte profiláctico. Estos pacientes, repito, son pacientes diabéticos que no tienen hipertensión. Está bien. El dato que tú me das, No, cuando estaba sedentario, ahora que estoy haciendo gimnasio ya volvió para ser por eso, está bien. perfecto. Pero en caso de diabético que no tiene, por ejemplo, hoy está normal, mañana tiene pico hipertensivo, hoy está normal, mañana tiene otra hipertensión de 140 por 90, 150 por 90. Esos valores son datos de hipertensión, hay que confirmar la hipertensión. Hay que confirmar la hipertensión. Muy bien. No, pues se puede asociar bloqueador de canal de calcio. Ya eso sería como un antihipertensivo. Porque, o sea, ahí usted dice que funcionan los IECAS y los ARAS. Es que esta medida, esta utilización de IECAS, un bloqueante de canales de calcio no te va a prevenir una proteinuria. Esto sí. Es decir, se da estos medicamentos para prevenir una probable nefropatía próxima. Ya, y por ejemplo, si un paciente toma un imodipino de 30, ¿cuánto debería tomar como preventivo? No debería ser de primera. Claro, pero se integra de camino, lo usa por la espíritu que tiene, y eso se puede sobre también dice diabetes. No lo utilizaría el bloqueante clásico por el problema de la nefropatía, ¿no? Yo le voy a dar IECAS o ARAS para prevenir nefropatía, en otras palabras, para prevenir proteinuria. Para eso voy a utilizar, aunque no sea hipertensión. Pero entonces sí se puede asociar, pero ya sería más. Se puede asociar, se puede asociar. Pero ya sería más. Por ejemplo, si tengo hipertensión, puedo utilizar un beta bloqueante o puedo utilizar una IECA, un ARA, pero nunca juntos por si acaso, y también un bloqueante clásico. Aspirineta, previniendo también otras patologías como síndrome coronario y demás. Enfermedad coronaria isquémica en un paciente diabético por excelencia, no nos estamos pasando, ¿no? Por excelencia debemos saber de qué es silente, ¿no? Es decir, el paciente diabético no va a venir gritando clínicamente de que le está dando un infarto. Por lo tanto, otro dato importante es que un paciente diabético siempre tenga su electrocardiograma de base para que cuando se haga el control sepamos que no haya alguna alteración. Otro dato importante, cuando ven un paciente con complicación aguda de la diabetes, sobre todo, debemos también asociar un electrocardiograma siempre.
hay opción. No debería haber opción, pero van a ver los errores que se ponen. A tomar muy en cuenta todo eso. Nefropatía diabética, optimizar el control metabólico y tensional. Test anual de excreción de albuminuria como mínimo. Se puede tomar más si es que es necesario, pero en general por lo menos anualmente. Nos puede ayudar la creatinina y la tasa de filtrado glomerular. No se olviden nuevamente la prevención con IECAS o ARAS, no IECAS y ARAS, ¿no? La retinopatía diabética, siempre un buen control glucémico y un buen control de la presión arterial asociado a un control de la hiperlipidemia. Siempre mandarle al oftalmólogo como mínimo una vez al año. No se olviden de eso. Si pueden hacerle una endoscopía ustedes sin dilatar el ojo, sería una belleza también. Dentro de la neuropatía diabética, sabemos que no es necesario pedir un examen electrofisiológico, pero hay que determinar este examen si es que es de difícil diagnóstico en nuestro paciente. ¿Cuál habrá sido la causa de la neuropatía? Porque tenía dolor urente en miembros inferiores, ¿no? ¿Cuál creen que ha sido la causa? No, porque era de reciente diagnóstico y no es tan frecuente un problema neuropático en el diagnóstico. Tenía insuficiencia vascular, ¿no? Una ecografía doble hubiera sido ideal para determinar de que esa fue la primera causa en relación a la molestia que tenía. Considerar neuropatía autonómica, cuidar los pies, esto nos anda recomendando constantemente también, cuidar heridas, si vive solo el paciente, utilizar aunque sea un espejo, pero vigilar de cerca. Utilizar un zapato cómodo, un zapato que no sea muy grande, muy pequeño, que calce adecuado. ¿Dónde está el ver pulsos, reflejos, entre otros. Educar a nuestros pacientes, considerar la insulina como principal tratamiento de una diabetes tipo 1, como ya sabemos, realizar conteo de carbohidratos. Se puede utilizar medicamentos que impidan vaciar el estómago rápidamente. Las asociaciones ya de medicamentos como la metformina más insulina, la sincretina, o sea, medicamentos que funcionan en relación a las sincretinas, los inhibidores de la DPP4, los inhibidores de la SGLT2, que también son importantes y actualmente son prácticamente el boom del tratamiento antidiabético. Y trabajar con algoritmos de manejo, ¿no? Siempre vigilando el control glucémico, evitar las progresiones de complicaciones micro y macrovasculares, individualizar y balancear entre tratamiento y riesgos y beneficios. ¿Esto qué significa? Imaginemos que tengo un abuelito de 90 años con azúcares muy altos, vive solo, no ve muy bien, ¿me indicaría insulina? La posibilidad de una Hay que ver el paciente, hay que ver el tipo de paciente, ¿no? Así que no es dar el tratamiento por dar, hay que ver y evaluar todos los estudios. Entonces, dicen que uno de los principales medicamentos que deberíamos utilizar de inicio es la metformina, ir valorando en relación a la hemoglobina glicada por lo menos 3 a 4 meses e ir adjuntando algún segundo medicamento, un tercer medicamento y llegar a la insulina. Aunque hay escuelas actualmente que cuando se diagnostica la diabetes se podrían utilizar, muy aparte del hecho de que estén complicadas o no, de inicio la insulina. Por supuesto que sí, porque la metformina trabaja en el hígado y estaría esforzando, no estaría trabajando y no tendría el efecto deseado. Así que la metformina hay que tener mucho cuidado cuando el paciente se patología. Asociar los otros medicamentos dependiendo de la hemoglobina glicada, por eso debemos individualizar el paciente. La dosis recomendada de insulina, por ejemplo, 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo debería ser el inicio, es decir, si peso 70 voy a darle más o menos 7 unidades de insulina a 0.1, ¿sí? E ir aumentando de a poco en relación a la necesidad.
Hay diferentes formas de manejar esto y algo que debo recomendarles, en esto de la diabetes, no siempre 1 más 1 es 2. ¿Sí? Así que yo puedo calcularle que un paciente diabético necesite 50 unidades de insulina, no le voy a dar las 50 unidades, debo ver al paciente. Las asociaciones, monoterapia, terapia dual, terapia triple, terapia combinada, esto vamos a repetir luego en la clase de diabetes específicamente. Algo importante, ver de utilizar biterapia, casi ya valoro mayor a 6 a 9% deberíamos pensar ya en utilizar biterapia. Si le damos metformina solamente, vamos a estar jugando. Va a venir el paciente la siguiente con interrupción. Y si está más de 9.5 con glucemias arriba de 600, pensaré en utilizar insulina de una vez. ¿Sí? Las dosis basales y demás. Si hay hipoglucemia, determinar los síntomas, es vital que hagamos. ¿Sí? Determinar la hipoglucemia, si tiene síntomas o no. En algunos países desarrollados tenemos glucagón, en el nuestro no tenemos ni demuestra, por lo tanto administramos glucosa. ¿Sí? Puede ser glucosa endovenosa y dependiendo del caso vamos a utilizar glucosa endovenosa u oral, ¿no? Así que es importante tomar eso en cuenta. La cirugía bariátrica como tratamiento efectivo de la diabetes tipo 2 es de vital importancia saber que podemos curar al paciente diabético todos con esta cirugía. No todo se cura, pero es un gran porcentaje, así que es una alternativa más para tratar a estos pacientes. Está en nuestras manos. Día Mundial es el 14 de noviembre. No bariátrica, doctor, mas hay una cirugía que saca una parte del estómago y bypass, y están haciendo unas pesquisas ahora hablando que esto tiene una gran efectividad en la diabetes. ¿Por qué eso ocurre? Porque la persona come menores cantidades y... Imagínate que tú comes hoy 2.500 kilocalorías, te reducen el estómago al mínimo, que es parte de una cirugía bariátrica. El bypass es parte de hay varios tipos de bypass, varios tipos de cirugías. Por ejemplo, el de Maradona era utilizar una manguita, pero era por fuera, ¿no? Se aumentaba y se agrandaba el estómago como quería, en otras palabras. Por eso engordaba muchas veces, pero de lo que comías vas a comer 500 kilocalorías, vas a consumir jeringas nada más. Mas eso no puede ser que la persona tenga, por ejemplo, disminución de vitaminas como vitamina B2, ácido fólico. Tienes que prevenir eso, ¿no? A las salas parietales van juntos. Tienes que prevenir, vas a tener alteraciones de, por ejemplo, la flora bacteriana y demás cosas. Un montón de cosas van a estar alteradas. Tienes que manejar, pero luego te vas a restituir. Es decir, el post quirúrgico no va a ser sencillo. Y eso tiene que tener entendido el paciente. Sí, es un manejo multidisciplinario, porque también psicológicamente no va a ser sencillo que el paciente consuma hamburguesas y mañana consuma una jeringa de 5 o 6, porque si toma 6 va a vomitar. No es psicológicamente fácil encontrar respuestas a eso. Su cerebro le va a decir come, Sí. come y vomita. Pobre esófago. Perfecto. Eso es en relación a las vías de la ¿sí? Así que hay que tomar muy en cuenta, debe ser un dato importante, si pueden leerlo, háganlo. Cada enero, cada diciembre tenemos recomendaciones nuevas sobre las vías de la así que si pueden ir actualizándose sería importante, así que no se olviden de eso. Es un pequeño resumen que quería mostrarles. Todavía tenemos algo de chance. Entonces, repitiendo. Algo importante que debemos saber es definir adecuadamente la diabetes. ¿Okay? Como había comentado en clases previas, deberíamos aprender a definir con certeza cualquier patología que veamos. ¿Sí? Si no sabemos definir, no vamos a poder entender adecuadamente. Y aquí, si se dan cuenta, en esta definición, estamos englobando a todos los tipos de diabetes.
Muy aparte de las complicaciones, de la hiperglucemia, de la patología metabólica y demás, estamos hablando de que hay concentraciones de azúcar, como hemos mencionado, pero por un déficit parcial o total de insulina. ¿Sí? Al mencionar eso estamos diciendo de que todos los tipos de diabetes estamos metiendo a la misma bolsa. ¿Sí? Puede darse desde el proceso agudo hasta un proceso crónico, ¿no? El tratamiento no va a darse si el paciente no ayuda. ¿Sí? Si el paciente no quiere ayudar, no vamos a mejorar. Por lo tanto, deberíamos motivarlo para que mejore. Es decir, el paciente no es todo, el médico no es todo en eso. Entonces, hay cierto grado de deficiencia de la insulina, eso debemos tener claro. La clasificación de la diabetes, como habíamos mencionado, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que debemos conocer claramente y saber clasificar nuestra diabetes. Valga la redundancia, debemos clasificar adecuadamente nuestra diabetes para poder manejarla con propiedad, porque no es lo mismo tratar un tipo 2 que un tipo 1. Pues. Lamentablemente en los hospitales se los maneja igual, pero no debería ser tal, porque esta tiene una causa y esta tiene otra. No se olviden las diferencias básicas que hay entre uno y otro. ¿Sí? La edad de presentación que generalmente se da, actualmente las tipo 1 se pueden dar en adultos y las tipo 2 se pueden dar en niños, así que no es un absoluto total, pero debemos tomar en cuenta todos estos datos. Esto es lo que quería mostrarles. ¿Por qué es tan frecuente ver la herencia en el tipo 2? Porque es poligénico. En cambio, en otros tipos de diabetes, la mayor parte son esporádicos y monogénicos. ¿Sí? Hay otras patologías que se pueden asociar a la diabetes, que también debemos tomar en cuenta. Las patologías también que son contrarreguladoras, que manejan hormonas contrarreguladoras de la insulina, también nos pueden llevar a otros tipos de diabetes, así que debemos tomar muy en cuenta el cáncer de páncreas, por ejemplo. Es una patología que comúnmente la podríamos diagnosticar como diabetes. Por lo tanto, una amilasa será importante, una lipasa será importante, una ecografía será importante en un paciente que tiene hiperglucemia y que es adulto mayor. Sí, así que son pequeños detalles que deberíamos... diabético, metformina, glibenclamida, nos vale mandarina y luego el paciente viene con cáncer. Y eso particularmente lo he vivido. Sí, así que hay que tener muy en cuenta esos pequeños detalles a la hora de diagnosticar a los pacientes. Este joven, ¿no? Que tiene Shrek parecido, ¿no? Le faltan las orejas. Muy planas las orejas. Todas estas patologías que se asocian a alteraciones de contrarregulación de la insulina. Mencionar que los criterios diagnósticos, creo que ya está claro esto, que uno o varios criterios más clínica nos van a permitir con certeza definir que tiene diabetes. ¿Pueden recordarme cuáles son los criterios? Levantando la mano y mencionando uno. Si me dices tu nombre te dejo participar, no digo. Ay, qué mal. Dime. Glucemia y una mayor a 126 miligramos. Perfecto. ¿Quién más levantó la mano? Dime, Sebas. No, ese es un... ¿Perdón, otra vez? ¿Qué falta? A la segunda hora, exacto. Después de querido diabetes mayor de 200. No después de que digan. Es decir, ¿cuál es tu nombre? Lili. Imaginemos, yo no sé si está en ayunas, si ha comido, yo le tomo una glucemia, si está mayor a 200, es un criterio. No es solo postprandial. ¿Sí? No solo es postprandial. ¿Sí? Mayor a 6.5. Igual o mayor a 6.5. Preguntas, dudas, algo que no esté claro. ¿Me hacen recuerdo dónde quedamos, por favor? Sí, bueno. ¿Cómo?